Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a seguir con nuestros temas. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta sobre la tarea, si ya intentaron algunos ejercicios y no les salió o sí les salió, sobre el tema de espacios vectoriales, cómo distinguir si algo es un espacio vectorial o no, los diversos ejemplos que hemos visto, las propiedades generales, en fin, cualquier comentario o pregunta que tengan antes de seguir, porque vamos a seguir con lo mismo. Ahora lo que vamos a ver es el concepto de subespacio, que es algo muy relacionado, pero es un paso más allá de la teoría. Yo sí tengo una pregunta sobre la tarea. Y dime, Enrique. Es sobre la pregunta 2. Pregunta 2. Ajá. A ver, voy a compartir entonces la tarea. A ver, un momentito. Aquí están viendo ya la tarea. Sí. Muy bien. Entonces, la pregunta 2. ¿Qué inciso? Bueno, es como en general. En general, sí, dime. Bueno, pregunta si son o no espacios vectoriales. Sí. Digamos, bueno, el A es obvio que es un espacio vectorial, según yo. Y después dice justifica. Lo justifico, desarrollando los 8 axiomas. Sí, bueno, puedes mencionarlos, puedes usar las claves que usamos en clase, es decir, de S1 a S4 son los axiomas de la suma, P1, P2, los del producto, D1, D2, los de la distributividad. En el caso específico del conjunto de los números reales, puedes justificar diciendo que ya sabemos que los números reales forman un campo y que por lo tanto ya se valen las propiedades, ¿de acuerdo? Ahí lo interesante, en ese caso particular, lo interesante es que los números reales, el conjunto de los números reales hace los dos papeles, hace el papel del campo sobre el cual está definido el espacio vectorial y también hace el papel de espacio vectorial. Es decir, en ese caso, cada número real también es un vector, pero a la vez puede ser un escalar. Y las propiedades se siguen cumpliendo, las propiedades de espacio vectorial se cumplen porque ya se cumplen las propiedades de campo. Entonces, eso es lo que podrías poner como justificación, ¿de acuerdo? Ok. Pero ese es en ese caso específico. En los otros casos, pues sí hay que a lo mejor elaborar un poquito más y, bueno, de preferencia, justificar cada una de las propiedades, ¿no? Ok. Sí, profesor, era mi duda. Gracias. Muy bien, de acuerdo. Aprovechando que estamos aquí con la tarea, ¿alguien más quiere preguntar sobre la tarea? La fecha de entrega es el miércoles, según recuerdo, el miércoles 5 de mayo, que por cierto no hay clases porque es día no laborable, pero la tarea se entrega ese día en la noche de ese día. Y de todas maneras, aunque no tengamos clase, voy a estar pendiente del correo por si hay alguna pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. Si no hay más preguntas, vamos a continuar con el curso. Y bueno, les estaba compartiendo esta pantalla porque es justamente la definición de espacio vectorial y que tiene mucho que ver con lo que es un subespacio vectorial, que ya a lo mejor se imaginan lo que es, pero hay que tener bien claro que un espacio vectorial, aunque lo insista mucho, pero bueno, a lo mejor soy muy repetitivo, pero conviene que se insista en que el espacio vectorial es el conjunto, son las dos operaciones, es decir, la suma y el producto escalar por vector, y son las 8 propiedades, estas 4 de la suma, las 2 del producto y las 2 distributivas, ¿ok? Entonces, todo eso es un espacio vectorial.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a ser un subespacio vectorial? Bueno, miren, dado el espacio vectorial, un subespacio vectorial va a ser un subconjunto del espacio. Le vamos a denotar con la letra S mayúscula usualmente de subespacio. Pero lo primero es que es un subconjunto, o sea, es algo que está metido en el espacio vectorial, pero que a su vez es un espacio vectorial en sí mismo. Ahora, en principio, estas dos operaciones vamos a denotarlas en principio distintas, pero en realidad van a ser las mismas, entre comillas. Estrictamente no son las mismas porque van a tener distinto dominio y codominio, pero la manera como funcionan las operaciones va a ser la misma, ¿ok? Entonces, un subespacio vectorial, eso es lo que les estoy diciendo. Es un espacio vectorial en sí mismo donde el conjunto es un subconjunto del anterior y las dos operaciones funcionan igual que las operaciones de arriba, vamos a decir. ¿Sí? Y el elemento distinguido, que en este caso es el vector cero, porque recuerden que en las propiedades se habla de un elemento distinguido desde aquí. Incluso a veces se le pone aquí una flechita. De hecho, aquí me faltó justamente en esta lámina, me faltó poner la flechita, nada más para distinguir que este cero es el cero vector, ¿no? Pero bueno, lo estoy diciendo aquí, ¿no? Pertenece al espacio vectorial. Pero es que recuerden que hay un cero escalar y hay un cero vector. Entonces, este elemento distinguido, también hay que decir que el elemento distinguido del subespacio va a ser exactamente el mismo elemento distinguido que el espacio, es el vector cero. ¿De acuerdo? Y todas las propiedades pues se van a cumplir porque de hecho la operación que vamos a tener abajo en el subespacio va a funcionar de la misma manera que la operación de arriba, tanto la suma como el producto escalar por vector, ¿ok? Entonces, eso es un subespacio. En principio, esa es la definición. Ahora vamos a tener una manera muy, muy sencilla de distinguir o de saber si algo es subespacio. Entonces, vamos a escribir primero la definición. Ok, entonces, definición. Esta es la definición de subespacio. Hay definiciones, cuando se escribe una definición en matemáticas, hay que saber muy bien en qué contexto estamos. Entonces, por ejemplo, hay definiciones, muchas definiciones, dependen de que ya tenemos otra cosa, otro concepto. Entonces, aquí es el caso. Lo primero que tenemos es un espacio, ¿no? Entonces, pues está dado un espacio vectorial. Y recuerden que el espacio vectorial a su vez está definido sobre un campo. Entonces, dado un K espacio vectorial, por supuesto, donde K es un campo y donde usualmente estamos hablando de los números reales, dado un espacio donde K es un campo, digamos que ese espacio vectorial, nada más déjenme denotarlo de alguna manera, ese espacio vectorial, pues es B con su suma y con su producto, y bueno, ya sabemos cuáles son las operaciones, ya sabemos cuáles son las propiedades. No las vamos a escribir, pero ya sabemos que ahí están implícitas. Entonces, dada esa situación, primero que nada, un subespacio, vectorial de dicho espacio, Entonces, vean ustedes cómo la definición es relativa. O sea, no tiene sentido hablar de un subespacio así aislado. Tenemos siempre que pensar en un subespacio de un espacio. Entonces, un subespacio vectorial de dicho espacio es otro K espacio vectorial. O sea, debe ser una estructura del mismo tipo. O sea, es otro espacio vectorial que lo voy a denotar con su conjunto, con su operación. Le voy a poner más prima, es decir, más comita y por comita. Es un K espacio vectorial tal que voy a ponerlo así separadamente. Lo primero es que el conjunto de este nuevo espacio vectorial va a ser un subconjunto de B.
Entonces, eso es un subconjunto de B. Eso es lo primero. Entonces, quiere decir, se van ustedes dando una idea de cómo tenemos, déjenme ver qué color pongo. Tenemos aquí el espacio vectorial, ¿sí? Aquí pueden imaginar que tenemos el espacio vectorial y ese es el espacio B. Y adentro tenemos un subespacio vectorial del mismo tipo, vamos a decir, vamos a dibujarlo también como un cuadrado, ¿ok? Ahí está B y ahí está S. Entonces, por supuesto que eso es nada más uno de los ingredientes. Acuérdense que son 3 ingredientes. Entonces, el primer ingrediente, los primeros ingredientes, acuérdense, ingredientes son el conjunto, las operaciones y las propiedades. Entonces, el primer ingrediente tiene que estar ligado, es decir, es un subconjunto. El segundo ingrediente, entonces, las operaciones, fíjense, esta operación tendría que ser S cruz S en S. Entonces, esta debe ser una restricción. Déjenme hacer un poquito más chico este dibujo que les hice aquí. Lo voy a hacer un poquito más chico para que sea más fácil hablar. Porque de hecho es una restricción de la suma, pero también debería lo correcto es decir que es una restricción correstricción de la suma grande que va de B cruz B en B. Fíjense, es que la restricción, cuando nosotros en cálculo hablamos de una restricción, acuérdense ustedes, nada más voy a hacer aquí la referencia. Si ustedes están con una función en cálculo, digamos en el plano, y se imaginan ustedes una función cualquiera, bueno, aquí me salió quebrada porque estoy con esto. Entonces, una función cualquiera, pero si ustedes la restringen a un cierto intervalo, digamos al 0,1, entonces nada más están fijando en este dominio y ahí es donde están captando la función. Ya nada más se están fijando en esa parte, ¿de acuerdo? Eso es restringir la función, aunque la función tenga dominio todos los reales, por decir, nada más están fijando en este dominio. Pero aquí en este caso no solamente estamos restringiendo el dominio, porque el dominio original de la suma original es que es de B cruz B. Acuérdense que la suma tiene como dominio B cruz B porque le asigna a dos vectores, le asigna un tercer vector, que es un más B. Por eso el dominio es este producto cartesiano. Entonces, este producto cartesiano es un subconjunto de es decir, es un conjunto más pequeño. Aquí nada más estamos simbolizando el puro subconjunto, pero en realidad, si yo me imagino todas las posibles parejas de vectores en S, es decir, aquí formo parejitas, nada más tomando elementos de S, bueno, entonces esas posibles parejas son parte de todas las posibles parejas de elementos de B. Entonces, es decir, esto de aquí es un subconjunto de esto. Entonces, por eso es que puedo hablar de una restricción, así como en cálculo, porque este es un subconjunto de y nada más me estoy fijando en esas parejas de vectores que están aquí en S, ¿de acuerdo? Pero también hablo de correstricción porque el codominio también lo estoy restringiendo. Y noten ustedes que ahí tiene que suceder algo especial. Es decir, cuando yo sume dos elementos de S con la suma que ya tengo originalmente, fíjense cómo el resultado tiene que caer en S. Eso es especial y eso es lo que implícitamente estamos diciendo aquí, ¿ok? Es otra forma de decirlo y es lo que voy a decir al rato. Entonces, primero, esta es una restricción con restricción de esta suma. Y el producto que llamamos mixto, que va de K cruz S en S, este producto primo es también una restricción. Déjenme borrar esto. Esto nada más les puse este diagrama para que se acordaran de la restricción. Entonces, es una restricción, correstricción
de la operación que teníamos originalmente, que va de K cruz B en B, ¿ok? Entonces, ambas operaciones son restricciones y también debo decir con restricciones porque caen en un codominio que también es el subconjunto, ¿ok? Fíjense cómo se va enlazando la estructura de abajo con la estructura de arriba. ¿Sí? Y finalmente, número 3, el vector 0, prima de S es igual, es el mismo que el vector 0 de B, ¿ok? O sea, ese vector famoso que existe, que tiene la propiedad de ser el neutro, y es que fíjense que ya todas las propiedades las estamos diciendo implícitamente aquí. O sea, estamos diciendo, es otro K espacio vectorial, ¿no? Entonces, si decimos eso, quiere decir que ya esa estructura ya tiene todas las propiedades, ¿no? Acuérdense que eso es parte del paquete, ¿no? Eso quiere decir que tiene las propiedades, las 8 propiedades, porque ya estamos diciendo que es un espacio vectorial. Lo único que estamos aclarando aquí es qué relación hay entre las operaciones que están aquí abajo con las operaciones que están aquí arriba. Y lo que estamos diciendo es que funcionan igual, ¿no? O sea, cuando decimos esto es que operan, vamos a decir, operan de la misma manera. Es decir, si yo tomo dos vectores en este subconjunto y los sumo con la suma prima de aquí abajo, el resultado va a ser el mismo que cuando yo los opero en el espacio vectorial original. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo aquí en este lenguaje de funciones, ¿no? Pero esa es una manera entonces de decir ese enlace, ese acoplamiento que tiene el espacio vectorial de abajo, por decirlo de esa manera, con el espacio vectorial de arriba. Bueno, esa es la definición. No es una definición corta porque precisamente hay que hablar de los famosos 3 ingredientes, ¿no? Y hay que hablar de un enlace, de un acoplamiento muy detallado, muy intrínseco entre las dos estructuras. Pero después vamos a tener una proposición muy sencilla que, bueno, pues es la que les voy a decir ahora mismo, para saber si un subconjunto de un espacio es un subespacio o no. ¿Ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿No? Entonces, vamos a ver la proposición, que es así como la prueba muy sencilla para ver si un subconjunto es un subespacio de un espacio o no. Y después vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí la pregunta que yo me haría es, dado un subconjunto cualquiera, S de un espacio vectorial, B. La pregunta es, ¿cuándo tiene S la posibilidad de ser subespacio? Fíjense ustedes que entonces toda esta relación muy intrínseca, muy acoplada entre estos dos estructuras, se está reduciendo, se está simplificando a nada más fijarnos en los puros conjuntos, ¿no? Por lo pronto. O sea, yo tengo un espacio vectorial y ¿cuándo podría decir que este subconjunto cualquiera que yo tengo aquí, ¿cuándo tiene posibilidades de ser subespacio? Bueno, por ejemplo, piensen ustedes,
si yo estoy diciendo que el vector 0 de aquí, de este espacio, tiene que ser el mismo que el vector 0 de B, pues a fuerzas este subconjunto debe contener al vector 0, porque si no contiene al vector 0, pues ya se descartó esa posibilidad. ¿Sí están de acuerdo? Fíjense, por lo menos eso tiene que suceder. Digamos aquí yendo de 3 para atrás, del inciso 3. Entonces me fijo en el inciso 3, me dice la definición que el vector 0 tiene que ser el mismo, pues entonces un subconjunto que no tenga el vector 0 no tiene esa posibilidad. ¿De acuerdo? Pero también me está pidiendo, aparte de ser subconjunto, es decir, la primera condición, ya de entrada ya la tengo, porque la pregunta que me estoy haciendo es sobre un subconjunto del espacio. Digo, ya no tiene ni siquiera caso fijarme en cosas que no son subconjuntos del espacio. O sea, el primer requisito o el requisito 0, si quieren ustedes, es que tenga un subconjunto. Si no tengo un subconjunto, pues ¿cómo voy a tener un subespacio? Entonces, por eso es de entrada tengo un subconjunto. ¿Qué posibilidad tiene de ser subespacio? Bueno, debe tener al vector 0, pero también fíjense que debe tener sentido estas operaciones que van a funcionar de la misma manera. Lo único que quiere decir es que cuando yo sume dos elementos de ese, caiga en ese. Y ahí es donde estoy fijándome en que tiene que caer en ese. Y como me están pidiendo que sea la misma función, es decir, que opere de la misma manera, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir que opere de la misma manera? Que cuando yo tomo aquí dos vectores en S, cuando yo obtengo aquí un resultado, vamos a decir W, este resultado sea el mismo exactamente que cuando los operé en el espacio vectorial grande. Tiene que ser esa suma. Entonces, si esa suma estoy además pidiendo que caiga en ese, lo único que necesito entonces es que cuando yo sume dos elementos de ese, eso me caiga en ese. Y cuando multiplique un escalar por un elemento de ese, eso me caiga en ese. Y eso es todo, y con eso ya se simplifica muchísimo la forma en que yo puedo saber si un subconjunto es un espacio, es un subespacio de un espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, por eso es que ya puedo poner esta proposición que dice otra vez, dado un K espacio vectorial, con su conjunto y sus dos operaciones, un subconjunto S de B define un subespacio, voy a mover esto un poquito, define un subespacio de B, sí y solo sí. Fíjense, eso quiere decir que es de ida y de regreso. Pues sí, solo sí. Primera condición, el vector 0 debe estar en S, ¿sí? Donde aquí estoy hablando de 0 flecha, es el vector 0, o sea, el neutro de la suma del espacio, el conocido, ¿verdad? O sea, fíjense, ya no tengo necesidad de ponerle prima, porque ya lo que estoy diciendo es que el vector que ya conozco, el vector 0 que ya conozco, ese tiene que estar en ese, primero. Segundo, si B y W son dos vectores de S, entonces la suma que conozco, ya no le llamo suma prima, es decir, la suma de B, la suma que está aquí, de esos vectores en S, debe caer en S. Y tercero, si alfa es un escalar y B es un vector de S, entonces el escalar por el vector debe estar en S. Y eso es todo. Esa es la proposición. ¿De acuerdo? Entonces se simplifica bastante la forma como yo distingo un subespacio, si tiene un subconjunto posibilidades de ser subespacio o no las tiene. Si falla alguna de estas tres condiciones, no va a ser, definitivamente no se va a poder definir un subespacio ahí. Si tiene las tres condiciones, entonces sí se va a poder definir un subespacio. Observen ustedes que estas son propiedades universales,
Es decir, aunque no tenga aquí los cuantificadores, si yo esto lo escribo muy formal, sí tiene cuantificadores en realidad, ¿no? O sea, diría, para todo B y W en B, si B y W están en S, entonces la suma de B más W está en S. ¿Ok? O sea, sí hay cuantificadores. Esto está simplificado, pero esto tiene que pasar para todos los vectores. O sea, cada vez que yo me encuentre dos vectores en S, su suma tiene que estar en S. Si hay un ejemplo de dos vectores que están en S y su suma se sale con uno, con un caso que suceda así, ya estuvo que no fue espacio vectorial, no fue subespacio del espacio vectorial. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Entonces aquí nada más, ojo, son propiedades globales, ¿no? Vamos a llamarle globales. O sea, para todos, para todos. Para todos los vectores, para todo escalar y todo vector. Tiene que suceder eso. ¿De acuerdo? Ok. No vamos a escribir la demostración de esta proposición. No es que sea muy difícil, sino que puede ser latosa porque lo que tengo que escribir con toda calma es, si voy, por ejemplo, de ida, es decir, si tengo un subespacio conforme a la definición y quiero demostrar esto, bueno, de hecho, esa es quizá la parte más fácil, ¿no? Porque fíjense, nada más lo voy a mencionar, ¿no? No lo voy a escribir porque de hecho la lata es escribirlo y nos llevaríamos un poco más de tiempo y me interesa más ver los ejemplos. Y de hecho lo que ustedes van a usar no va a ser la definición, sino van a usar esta proposición. O sea, yo les voy a preguntar, ¿esto es un subespacio o no es un subespacio? Y simplemente ustedes lo que van a verificar son estas tres condiciones, ¿sí? Igual que en la tarea 4, lo que se les pregunta es, esto es un espacio vectorial, este conjunto con estas operaciones es un espacio vectorial, sí o no. Entonces ustedes tienen que pensar si sí se cumplen todas las propiedades, en ese caso son 8 propiedades, o falla alguna y cuál y en qué caso específico. Recuerden que cuando se responde que no, hay que justificar, la manera de justificarlo es en este caso específico, con estos dos vectores específicos, falla la propiedad, ¿sí? Y con eso ya justifican, eso es la justificación. Si dicen que sí es un espacio vectorial, tienen que demostrar, o por lo menos de manera corta, decir que se valen las 8 propiedades, ¿sí? En este caso va a ser lo mismo, pero va a ser más corto porque nada más son 3 condiciones. Entonces, ¿esto es un subespacio o no es un subespacio? Si dicen que sí es un subespacio, hay que verificar las 3 condiciones. Ahorita vamos a ver ejemplos, ¿sí? Entonces, a la hora de verificar estas dos, lo que les estoy diciendo es que son globales. Entonces, tienen que tomar, sean B y W elementos de S arbitrarios, sea alfa un escalar arbitrario y sea B un vector en S arbitrario. Y entonces tienen que enfocarse a demostrar esto. ¿Ok? Bueno, quiero saber si hasta aquí vamos bien. Lo que les decía es que iba a platicarles la demostración nada más así, pero para que vean que es muy sencilla, muy fácil de entender, nada más la lata de escribirla, porque ¿cómo sería la ida? Es decir, de esto quiero demostrar esto. Bueno, fíjense, que el vector 0 está en S, ya me lo está diciendo en la propiedad número 3, ¿no? Ahí justamente la propiedad número 3 dice el vector 0' de S es el mismo que el vector 0 de B. En otras palabras, pues el vector 0 de B tiene que estar en S. ¿Ok? Y la propiedad 2 y 3 son consecuencia de decir que esta suma, esta suma prima es una restricción con restricción de la suma de acá. Esto es una restricción de esta. Por lo tanto, si yo tomo dos elementos de S y los sumo con la suma que yo tengo en B, como se comporta igual que esta operación, y esta operación me dice que cae en S, pues entonces como consecuencia, la suma de dos elementos de S tiene que caer en S.
¿Sí está claro? Y lo mismo va a pasar con el producto escalar por vector. Si esto me está diciendo que es una restricción con restricción, es decir, cada vez que yo tome una alfa aquí y un vector B aquí, si yo multiplico primo, es lo mismo que multiplicar con la operación que yo tenía en B. Pero además me está diciendo que esta operación cae en S. Entonces, como consecuencia, pues esto cae en S. ¿Verdad? Así de fácil. Así de fácil ya tendría yo estas dos propiedades para cualesquiera vector S, dos vectores en S, o bien un vector en S y un escalar en el campo. ¿Sí? Nada más quiero que lo entiendan, porque es que si yo tengo esto, entonces automáticamente tengo estas tres condiciones. Pero también de regreso. ¿Sí vamos bien? ¿Sí se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? De regreso, si yo tengo un subconjunto de B que tenga estas tres condiciones, entonces un poquito más latoso porque ahora lo que tengo que hacer es definir las nuevas operaciones aquí. Bueno, pues ¿cómo las defino? Pues defino, puesto que me está diciendo que la suma de dos elementos de S cae en S, pues entonces nada más me fijo en esta misma operación, pero restringida y correstringida a S, porque esa garantía ya la tengo, ya sé que la suma de dos elementos, si están en S, cae en S. Ah, pues entonces puedo definir una función así. ¿Y cuál va a ser la regla de correspondencia de esta función? Pues va a ser la misma que esta. Nada más que ya sé, ya tengo la garantía porque me lo dice el número 2, de que esta operación cae en S. Entonces tiene dominio S cruz S y codominio en S. Y lo mismo va a pasar con el producto de escalar por vector, porque ya tengo la garantía de que cada vez que tomo un escalar y un vector en S, el producto cae en S. Ah, pues entonces puedo definir esta nueva función que nada más va de K cruz S en S. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengo definidas esas funciones, pues ya nada más es verificar que tiene las 8 propiedades para ver que en efecto esto es un espacio vectorial. Pero observen, las 8 propiedades se van a cumplir porque estoy hablando de la misma operación, entre comillas, porque se comporta igual. Entonces, la propiedad asociativa, pues ya la cumple la suma que yo tenía. Entonces, si se cumple la suma que yo tenía, se cumple para todos los vectores de B, pues en particular se va a cumplir para los vectores que están en S. Acuérdense que yo tengo ya este espacio vectorial, eso ya es dado, ¿no? Tanto en la definición como en la proposición, ya tengo dado el espacio vectorial. Entonces, ya aquí ya tengo las 8 propiedades. Y esas 8 propiedades se valen en todo el espacio. Bueno, pues con igual razón se valen en una parte del espacio, por ejemplo, la propiedad asociativa. ¿Sí? La existencia del neutro, pues es porque ya tengo el vector 0 en S. Me está diciendo esta condición que está en S. Y ese es el vector 0 de B. Es decir, este vector neutraliza a todos los vectores de B. Bueno, pues en particular neutraliza a los de S. Y ya sé que ese vector está en S. Entonces, S va a tener vector 0, va a tener la propiedad asociativa, va a tener las propiedades distributivas, en fin, todas las propiedades las va a tener. Como ven, no es difícil, nada más, lo único es ir verificando, ir convenciéndonos, perdón, ir convenciéndonos de que en efecto se están valiendo todas las propiedades. ¿Sí está claro? Entonces, les digo, no vamos a escribir el sí, solo sí. Si alguien lo quiere escribir, y me lo quiere mandar para revisar, si lo tiene bien, adelante. Eso, digamos, vamos a ponerlo así como una opción. Ajá. Es demostrar la proposición, es una demostración, es una proposición de sí, solo sí. Es decir, es de ida y vuelta, ¿no? O sea, la página anterior implica esta y esta implica la página anterior. ¿Sí? Porque lo que estamos diciendo es,
define un subespacio de B y nos vamos a la definición de subespacio. Si y solo si pasan esas tres condiciones. Pero es justamente lo que les acabo de platicar. Entonces, es una forma más simplificada, pero que contiene exactamente justo lo que se requiere para que un subconjunto sea espacio vectorial. A ver, pregunten por favor si tienen duda. Sí, me interesa saber si está clara la idea de lo que estamos haciendo. ¿No hay preguntas? Bueno, a ver si en los ejemplos va habiendo alguna pregunta o si todo va claro, pero recuerden que es muy importante movernos entre, como dijimos la vez pasada, entre el nivel platónico y el nivel aristotélico. Entonces, ahorita estamos en nivel platónico, les estoy contando lo que es un subespacio en general, para cualquier espacio, lo que es un subespacio y la forma justa de reconocer un subespacio. Entonces, ahora nos vamos a ir a los ejemplos que ya enlistamos la vez anterior, la semana pasada. Ajá, acuérdense que todos esos ejemplos son sobre el campo de los números reales y que fuimos, digamos, generalizando, extendiendo, que incluimos las matrices, que incluimos las funciones, aparte de los vectores usuales, ¿no? Se puede decir que son 4 grandes familias de ejemplos, ¿sale? A ver, vamos a ponerlos aquí para que también ustedes manejen los ejemplos adecuadamente. Los ejemplos de espacios vectoriales pueden ustedes pensar o simplificar que son vectores usuales, matrices, polinomios y funciones, básicamente. Hay variaciones de cada uno, ¿no? Pero básicamente esos son los ejemplos que vamos a utilizar y que son suficientes para que ustedes ya en cualquier aplicación, en cualquier contexto, puedan aplicar la teoría del álgebra lineal a estos casos. Digo, a lo mejor habrá otros, pero estos son los más, los que pueden manejar casi siempre en toda su carrera. Bueno, aunque no se enfoquen al álgebra lineal o aunque no hagan mucho uso del álgebra lineal, pero seguramente los casos que se van a topar van a caer de alguna manera, con alguna variación quizá, en estas categorías. ¿Sale? Entonces, vamos a ver ejemplos de subespacios. Por supuesto, lo vamos a empezar con los ejemplos más conocidos, ¿no? Primero en R2 y en R3. Entonces, fíjense, en R2, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que, o en R3 de una vez, vamos a verlo, porque pues es lo mismo, ¿verdad? Es algo análogo. O sea, si tenemos en R3, ahí están los tres ejes, ¿sí? Ahí está todo el espacio R3, ahí está R3. Ese es un espacio vectorial. Ya sabemos cómo se suman los vectores con la regla del paralelogramo, los podemos visualizar, y cómo se multiplica un escalar por un vector alargándolo sobre la misma línea. Entonces, un subespacio tiene que tener al cero. Entonces, ese es el primer requisito. No puede ser de otra manera. Esto tiene que estar. Cualquier objeto que ustedes dibujen aquí, no sé, un medio casquete esférico, un paraboloide, un hiperboloide o un plano, pero que no pase por el origen, ya estuvo que eso no puede ser subespacio. ¿De acuerdo? Luego lo siguiente es que si yo tomo dos vectores ahí, la suma tiene que estar ahí. ¿Ok? Entonces tienen que ser subconjuntos de tal manera que si yo me imagino un vector, digamos, un vector por aquí y otro vector por acá, en tercera dimensión, ¿no?
Entonces la suma también tiene que estar, o sea, tiene que estar cerrado bajo esa suma. La suma más o menos vamos a suponer que está por aquí. También tiene que estar esa suma, ¿no? Entonces cada vez que yo tome eso, entonces es universal. Entonces si tomo dos vectores en el objeto, tiene que estar la suma y se tienen que imaginar aprovechando la geometría, en esos casos R2 y R3, que también son muy usuales en todo lo que va del curso, pues también es usual recurrir a R2 y R3. Entonces, cuando ustedes estén en R2 y en R3, el consejo es aprovechen que tienen la geometría ahí, que saben cómo sumar visualmente dos vectores, e imagínense en este caso que un subespacio tiene que ser un objeto donde cualquier combinación que tengan de dos vectores en el objeto, en ese subconjunto, la suma también tiene que estar. Tiene que ser cerrado bajo sumas. ¿Sale? Esa frase es importante. Entonces aquí se las voy a poner como comentario. Aquí, esta propiedad 2 se dice que S es cerrado. Así se dice, es cerrado bajo la suma. ¿Sí? Así se dice esta propiedad. Y la de abajo, pues se dice que S es cerrado bajo la otra operación, bajo producto escalar vector. ¿Sale? Entonces se usa esta palabra, cerrado. ¿Por qué cerrado? Pues por esta sensación de que si yo opero dos objetos de ese lugar, tienen que estar en el lugar, no puede salirse, ¿no? Pues por eso se dice que es cerrado. Y lo mismo pasa con un vector que que puedo visualizar. Cualquier vector, automáticamente tiene que estar toda la línea completa. O sea, todos los vectores que están en esta línea tienen que estar. ¿Por qué? Pues porque tiene que estar el producto de un vector con cualquier escalar. Entonces, tengo que abarcar cualquier línea. Entonces, eso ya les da pocas posibilidades de subespacios. Entonces, por eso los únicos subespacios en R3 son las líneas que pasan por el origen, o sea, las líneas rectas que pasan por el origen, o los planos que pasan por el origen, o el espacio mismo, o el conjunto cuyo único elemento es el cero. ¿Sí? Entonces, aquí de hecho, hay tres tipos o cuatro tipos de subespacio. Ahora, por cierto que en general podemos observar eso, ¿no? Ojo, en todo espacio vectorial, todo espacio vectorial B, B es subespacio de B, ¿no? Lo cual a lo mejor les suena trivial, pero pues hay que decirlo, B es subespacio de B, y el conjunto cuyo único elemento es el vector 0 también es subespacio de B. Es el subespacio, se le llama el subespacio trivial. Trivial. Este sería el subespacio total. ¿Sí? Este que está acá, B es subespacio de B, pues simplemente nos podemos referir como el total. Y este es el subespacio trivial. Vean ustedes como obviamente cada uno de ellos, cada uno de estos dos subespacios, siempre, estoy saliéndome un momento de los ejemplos, porque esto pasa en todo espacio vectorial. Por supuesto que se cumplen las tres condiciones, tanto para el total como para el trivial, ¿no? Porque en el caso trivial, obviamente el vector 0 está, ahí está, es el único, y si sumo 2 ahí, pues la suma está ahí, porque el único que puedo sumar es el 0, y ya sé que 0 más 0 es 0, y si multiplico cualquier escalar por el vector 0, eso también lo demostramos, pues es 0. Entonces fíjense cómo el conjunto cuyo único elemento es el 0 sí cumple las tres condiciones. Entonces estos dos siempre están de ley, el total y el trivial, ¿ok? Entonces, regresando a nuestro ejemplo R3, pues vamos a tener entonces tres tipos de subespacios, ¿no?
O sea, estas líneas, las líneas que pasan por el origen, ese es un tipo de subespacio, pero también están los planos que pasan por el origen. ¿Sí? Entonces, es decir, cualquier plano, con tal de que pase por el origen, de cualquier inclinación, ¿no? Pero tiene que pasar por el origen. ¿Ok? Ahí tiene que estar en el origen. Fíjense que vale las tres condiciones. Pasa por el origen, está el vector 0, y cada vez que ustedes escojan dos vectores en un plano, la suma está, porque fíjense cómo la suma está sobre precisamente el paralelogramo que forman los dos vectores, y todo eso está sobre el plano, no se sale del plano. Y cuando yo alargo un vector que esté en el plano, pues está en el plano. ¿Sale? Entonces, aquí podemos decir que hay cuatro en R3, ¿no? Estamos hablando de R3. En R2, pues es lo mismo, nada más con una dimensión menos. Pero en R3, para poner el ejemplo de R3, hay 4 tipos de subespacios. Entonces es el trivial, no vamos a poner así, el trivial, las rectas por el origen, los planos por el origen, y el total, ¿no? Se acabó. Ahora, esto va a estar asociado con la dimensión, ¿sí? El trivial va a tener dimensión 0. Las rectas van a tener dimensión 1, los planos van a tener dimensión 2 y el total va a tener dimensión 3. Eso lo vamos a ver después con formalidad, pero pues se van dando cuenta que tiene que ver geométricamente por lo menos con la dimensión. Un punto tiene dimensión 0, una recta tiene dimensión 1, un plano tiene dimensión 2 y el espacio tiene dimensión 3. Entonces eso lo podemos generalizar, de hecho, a Rn. ¿Sale? Por supuesto que esto lo describí en R3, pero en R2 lo único que va a pasar, pues vamos a tener menos tipos. Va a ser el trivial, las rectas por el origen y el total. Nada más. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Esos son los subespacios que hay en R2 y en R3. Ahora, si esto lo llevan al álgebra, pues también se va a cumplir. Del lado geométrico lo estamos comprobando porque aquí sabemos cómo interpretar geométricamente la suma y el producto de escalar por vector. Sí, por cierto que si nos imaginamos cualquier otro objeto, como puede ser una esfera, o sea, desde aquí nos imaginamos una esfera rellena incluso, decimos, bueno, la esfera, la cáscara esfera no puede ser un subespacio porque no tiene el origen. Bueno, entonces vamos a imaginarnos la esfera rellena, ¿no? Toda la esfera rellena, ¿no? Imagínense que es una bola, como una bola de boliche ahí sólida, rellena. Pues no, pues tampoco, porque si tú te imaginas dos vectores ahí, la suma se puede salir, ¿verdad? O incluso un vector ahí, el producto de un escalar por el vector, pues se puede salir. Entonces, una esfera no es un subespacio. Si ustedes lo quieren justificar así con toda precisión, pues dan un ejemplo particular y dicen, esta es la prueba de que no se cumple esta propiedad. ¿Ok? O sea, aquí si quieren nada más para completar la figura, la esfera unitaria
tanto rellena como la cáscara, ¿no? No es un subespacio. ¿Sale? Cualquier otro objeto que se imaginen no va a ser un subespacio, ¿no? Ahora, si se van por el lado del álgebra, pues en efecto, un plano está descrito como un plano. ¿Qué cosa es? Es el conjunto de los vectores en R3 que tienen una cierta ecuación, AX más BY más EZ igual a 0. Fíjense ustedes, esto es un plano que pasa por el origen, ¿no? No voy a elegir un plano que no pasa por el origen, porque ese obviamente no va a ser subespacio. Entonces es un plano por el origen. Y un plano por el origen pues está descrito así. Fíjense que estoy pensando de todas maneras en un plano como un subconjunto, porque los subespacios tienen que pensarse como subconjuntos del espacio, en este caso R3. Es decir, puedo describirlo con la pura ecuación, pero que no se me olvide que estoy preguntándome por un subconjunto. Entonces es el conjunto de puntos que cumplen la ecuación. ¿Sí? Y si me lanzo a ver las condiciones para hacer subespacios, pues veo que sí. O sea, veo que en efecto el vector 0 del espacio que estoy considerando pertenece al plano. Porque cuando yo sustituyo A por 0 más B por 0 más C por 0, pues eso me da 0. Esto demuestra que el vector 0 está aquí porque cumple la ecuación. Esto, por supuesto, que A, B y C son fijos, ¿no? A, B y C son números reales fijos. Cuales quieran, los que ustedes quieran. Segundo, si yo tomo una X1, Y1, Z1 y una X2 y otro punto X2, Y2, Z2 que estén en el plano, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que van a cumplir la ecuación. El primer punto, podemos llamarle P1, va a cumplir la ecuación. Y el segundo punto, fíjense que estoy usando la misma A, la misma B y la misma C, ¿no? Cumple la ecuación. Entonces, pues lo único que hago es sumar las ecuaciones, ¿no? Sumo las ecuaciones, esto se vale porque pues estoy diciendo que estoy representando aquí números reales que son iguales a 0, otros números reales que son iguales a 0, entonces la suma de estos dos números reales pues también va a ser igual a 0, es decir, A por X1 más X2 más B por Y1 más Y2 más C por Z1 más Z2, pues va a ser 0 más 0, va a ser 0. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el punto de coordenadas x1 más x2, y1 más y2 y z1 más z2, ese punto también pertenece al plano. Pero da la casualidad de que este punto pues es la suma de estos dos, ¿no? O sea, aquí a este le puede haber llamado B, B flecha y W flecha, ¿no? Y esto pues es B flecha más W flecha. ¿Por qué? Pues por definición de la suma en R3. Ahí observen que me tengo que acordar de las condiciones del espacio vectorial donde estoy trabajando. O sea, siempre que estoy estudiando subespacios, debo estar consciente de que eso está dentro de un espacio vectorial. Y entonces tengo que acordarme de la definición de espacio vectorial, cómo son los elementos, cómo es la suma y cómo es el producto de escalar por vector. ¿Sí vamos bien? El tercero es que si yo tengo cualquier número real y tengo cualquier punto en el plano, entonces por estar en el plano se vale la ecuación, pues nada más multiplico esta ecuación por alfa, ¿no? Pero da la casualidad de que multiplicar esa ecuación por alfa, pues es lo mismo que meter la alfa en cada, por la propiedad distributiva de los números reales y por la propiedad conmutativa
y por la propiedad asociativa, pues esto es lo mismo que haber multiplicado por alfa toda la ecuación, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y eso me da 0. O sea, esta igualdad de aquí está justificada, esta que estoy señalando, está justificada por las propiedades de números reales. O sea, aquí nuevamente estoy trabajando en números reales. Y en números reales ya sé que aquí puedo distribuir primero la alfa y luego reacomodar por propiedad conmutativa y luego por propiedad asociativa. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de haberlo escrito así? Pues la ventaja es que esto que estoy señalando ya me dice que el punto de coordenadas alfa x, alfa y, alfa z está en el plano. ¿Por qué? Porque cumple la ecuación. ¿Sí está bien? Es decir, aquí la conclusión es que el punto alfa x, alfa y, alfa z está en el plano. Nuevamente, si yo a este vector le llamé b, pues este vector es alfa por b. ¿Sí? Entonces estoy con estas tres, estoy en el plano aristotélico porque ya me bajé al terreno concreto. Bueno, es relativo eso, porque estoy aquí, fíjense, estoy demostrando esto para cualquier plano, ¿eh? Cualquier plano que pase por el origen. Cualquier plano que pasa por el origen tiene una ecuación de este tipo donde A, B y C son números reales fijos. Es decir, no estoy tomando un ejemplo concreto, específico. No estoy tan en la Tierra, estoy un poquito en medio. Pero de todas maneras, comparado con la situación general de decir tienes un espacio vectorial cuando un subconjunto es subespacio, cuando se cumplen estas tres propiedades. Y esas tres propiedades son las que estamos aplicando aquí, en este caso. Y estamos confirmando que se valen las tres condiciones. ¿De qué estamos haciendo uso? De la ecuación que describe a los puntos de ese plano. ¿Sí está claro? Sí. Pregunten, por favor, si tienen dudas. Maestro, tengo una duda rápida. Dime. ¿Es lo mismo decir dimensión cero a decir que no tiene dimensión o es muy distinto? Sí, es distinto. Siempre lo correcto es decir dimensión cero, porque ahí lo que estás diciendo es que sí está definida la dimensión y la dimensión es cero, por definición es cero. Cuando dices que no tiene dimensión es que el concepto no está definido, ¿sí? Es distinto y hay que ser lo más preciso que se pueda. Mira, por ejemplo, en los polinomios que vimos la semana pasada, les dije lo que era el grado de un polinomio. Entonces, un polinomio puede tener grado cero, que son los polinomios constantes. Pero el polinomio cero se dice que no tiene grado, que no está definido el grado. Eso sería lo más correcto. ¿Sí? Entonces, sí, definitivamente sí es un poco distinto decir no tiene dimensión a tiene dimensión cero. No tiene dimensión es que no se puede definir o no está definida. Que, por ejemplo, es el caso de un inverso multiplicativo, ¿no? El inverso multiplicativo del cero. Ese no está definido. ¿Sale? Entonces sí es distinto. Aquí lo correcto es decir, el espacio trivial tiene dimensión cero. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces, ustedes ya se imaginarán con esto que para Rn también podemos hablar de distintos tipos de subespacios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a decir otro ejemplo. Este fue el ejemplo en R2 y en R3.
Bueno, esto es parte del ejemplo. Siguiente ejemplo. En Rn, consideremos el conjunto vamos a poner el conjunto SI, el conjunto de todos los vectores x1, x2 hasta xn que están en Rn, tal que xi es igual a 0. Fíjense ustedes que esta situación es más abstracta que la anterior, porque aquí ya no tenemos dibujo. Pero si esto lo hiciéramos en R3, por ejemplo, o sea, nada más por un momento vamos a imaginar que sería en R3 los x, y, z, tales que z es igual a 0, por ejemplo. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo que eso qué sería? Pues sería un plano. Sería precisamente el plano XY, ¿no? Aquí déjenme dibujar otra vez el espacio tridimensional. Y entonces estaríamos hablando del plano XY, es decir, el piso. Estos serían todos los puntos tridimensionales que tienen z igual a 0, pues es el plano XY. ¿Sí? Es el plano XY, que es uno de los planos que vimos en el ejemplo pasado. Pues en ese caso, A sería igual a 0, B sería igual a 0 y C sería igual a 1. Y la ecuación que tengo aquí se reduce nada más a z igual a 0. Entonces el plano XY es uno de los planos que pasa por el origen. Recuerden ustedes que esta ecuación es general y que justamente el dato de A, B, C son precisamente las coordenadas del vector normal al plano. Es decir, esto me da la inclinación del plano. Pero si no tiene término independiente, eso garantiza que pasa por el origen. Entonces, por eso son puros planos que pasan por el origen. Entonces, este es uno de ellos, ¿no? Y es los puntos en R3 que tienen la particularidad de que su tercera coordenada es 0. ¿Sí está bien? ¿Sí me siguen? Entonces, fíjense, de esa situación, pues vámonos a Rn y vamos a decir, de una vez, para cualquier i, o sea, aquí vamos a poner, perdón. O sea, consideremos para i desde 1 hasta n. Es decir, yo elijo una coordenada y voy a fijarme en todos los puntos de Rn que tienen esa coordenada igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que las demás coordenadas no las menciono. ¿Qué quiere decir? Pues que son libres, que pueden ser cualquier número real, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, la única restricción, cuando se define un conjunto, lo correcto es, esta rayita me avisa, ¿no? O sea, lo que está antes de la rayita es en qué universo estoy. Para recalcar en este caso en qué espacio vectorial estoy. Entonces ya sé que son puntos de Rn. Y lo que está después de la rayita me dice qué es lo que tienen que cumplir esos puntos, esos elementos. ¿Qué restricción hay? ¿Qué condición hay? Bueno, pues esta es la única. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo demostramos que esto es un subespacio? Pues vamos condición por condición. Aquí ya no puedo visualizar. Digo, estoy visualizando el caso n igual a 3. Aquí estoy en n igual a 3. Y estoy en n igual a 3 y en i igual a 3, porque es la tercera coordenada la que estoy escogiendo.
Aquí estoy en cualquier n y cualquier i. O sea, escojo cualquiera de las n coordenadas, pero ya la fijo, y ahora fijar a la i, por eso aquí estoy en esta anotación, estoy refiriéndome a i, porque ya escogí i, entonces ahora ya nada más me fijo en los puntos que tienen 0 en esa coordenada fija, ¿sí? Puede ser la tercera, la quinta, la número 27, la que sea. Pero lo que estoy pidiendo es que siempre esa coordenada tenga 0. Bueno, entonces ya no hay mucha geometría porque no puedo visualizar mucho, ¿no? En realidad, extendiendo la definición de plano, esto sería como un hiperplano, ¿sí? Pues ya no puedo imaginarme muy bien lo que es un hiperplano, que sería más bien, va a ser un espacio de dimensión 1 menos que el espacio total. Es decir, este espacio va a ser de dimensión n-1. ¿Sale? Eso es lo que va a ser un hiperplano en general. Ok, pero eso no importa, no es necesario que lo visualicemos, ni es necesario saber lo que es un hiperplano, ni es necesario agregar esa nomenclatura. Lo que aquí estamos pidiendo es que es un subespacio, ¿no? Entonces, SI es un subespacio de Rn. Entonces va, primera condición, el vector 0. ¿Cuál vector 0? Pues el de Rn. ¿Y cuál es el vector 0 de Rn? Pues es el que tiene puros ceros en las n coordenadas. Entonces ese vector está ahí, obviamente, ¿verdad? Porque la condición de estar ahí es que la coordenada i sea 0, pues ahí, aquí todas las coordenadas son 0. ¿Sale? Pues ya acabamos ahí. Segunda condición. Ahora tomen ustedes dos vectores. Un vector le vamos a llamar con x. Y otro vector le vamos a llamar con y. ¿Ok? Fíjense que me adapto a cada ejemplo. Aquí, si los elementos son poner subíndices a todas las coordenadas, bueno, entonces a unas coordenadas les llamo con letra X y a otras les llamo con letras Y. Pero estoy diciendo que tienen n coordenadas. Entonces, si estos están en ese Y, entonces, ¿qué va a pasar? Que XY va a ser 0, pero también va a ser 0 YI, porque esa es la condición. Por tanto, cuando yo sumo X y más Y, eso es igual a 0. Pero esta es la coordenada iésima. Justamente es la iésima coordenada del vector suma, ¿verdad? Porque el vector suma es x1 más y1, x2 más y2, etcétera, etcétera, hasta xn más yn. Y esto me está diciendo que x y más y es 0. Entonces, eso quiere decir que la suma cumple la condición de estar en el subconjunto. Entonces, está en ese i. ¿Sí está claro? De nuevo, hay muchas letras. ¿Por qué hay tantas letras? Nada más por ganas de dar lata. No, pues es que es necesario, o sea, necesito una letra para hablar de la dimensión del espacio total, o sea, n. Necesito otra letra para referirme a la coordenada que quiero que sea 0, x, y. Y aparte necesito las letras B y W para representar vectores en ese espacio. Profesor. Dime. Entonces, vendría siendo como un punto en el hiperespacio este conjunto SI. No, vendría siendo una coordenada. Es decir, el hiperespacio, el hiperplano está definido respecto a una coordenada. ¿Sale? Entonces, si te fijas en el caso R3, los planos a los que nos estamos refiriendo son los planos coordenados.
Cuando yo pongo z igual a 0, es el plano XY. Si pongo x igual a 0, me va a salir el plano YZ. Y si pongo y igual a 0, me va a salir el plano XZ. ¿Sí? Es decir, poner las condiciones sobre cada una de las coordenadas, me salen sucesivamente los 3 planos coordenados. ¿Sí? Pues puedes pensar que estos son los hiperplanos coordenados que van saliendo conforme voy moviendo cada una de las Is. ¿Sí está claro? Entonces, no es que sea un punto, sino es que escojo uno de los tantos hiperplanos que podríamos pensar que son como los planos coordenados, ¿no? O sea, que son de alguna forma paralelos a los ejes coordenados, aunque eso no tiene mucho sentido porque no hay geometría, pero se podría definir algebraicamente así, ¿sí? O sea, podrías decir, estos subespacios se llaman hiperplanos coordenados, porque están referidos a que una de las coordenadas de los puntos de ese hiperplano sea 0. No sé si me expliqué. Sí, sí, ya entendí, sí. Ok, bien. Bien, bien, bien. Otra pregunta. Todavía no acabamos, ¿verdad? Porque nos falta el 3. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tomar un escala A. Aquí son reales, ¿no? Una escala A y un vector. Cada vez que tomo un vector aquí, pues tengo que escribir esto. Ah, bueno, y tengo que decir, no es cualquier vector, ¿no? Sino que es un vector en SI. Entonces, como está en SI, como eso está en SI, XY es igual a 0. Por tanto, alfa XY es igual a 0. Ya acabamos, ¿no? Entonces ya nada más aquí concluimos. Se concluye que alfa por B, que tienen coordenadas, bueno, si es necesario lo escribo, ¿no? Esto es alfa x1, alfa x2, etcétera, hasta alfa xn. Entonces ya demostramos que está en SI por esto, ¿no? Entonces ya se cumplieron las 3 condiciones. Entonces sí es un subespacio. ¿Sí está bien? Y todos los ejemplos que se vean van a ser de ese estilo. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, lo vamos a tomar del libro. Pero antes no sé si tengan alguna pregunta sobre estos. Profe, ¿vamos a ver algún subespacio complejo? A ver, que se entienda la pregunta, porque cuando hablas de subespacio complejo es que el campo que estás tomando es campo de los números complejos. Sí, O sí, que sí. estás, sí, eso. Bueno, mira, todo esto que estamos viendo aquí se puede escribir de la misma manera si en vez de números reales consideras números complejos. Es decir, si tú aquí le cambias, y en todos los ejemplos anteriores, si tú aquí le cambias en vez de C, en vez de R le pones C, sea la N, pues lo único que estás modificando es la naturaleza de las coordenadas de estos vectores. Entonces, en vez de que estos vectores tengan coordenadas reales, o sea, que todos estos sean reales, en vez de eso, dices que sean complejos. O sea, cada uno de estos coordenadas que sea complejo. Entonces tendrías un espacio vectorial sobre los complejos. ¿De acuerdo? Y entonces también puedes hablar de los vectores que tienen la y sigma coordenada 0, el 0 de los complejos, y todas las demás coordenadas sean cualquier complejo. Y se cumple exactamente lo mismo, no cambia nada, excepto que estás en el espacio vectorial no Rn, sino Cn, que tiene perfecto sentido. Nada más que cada coordenada es un número complejo. ¿Está bien? Entonces, el álgebra no cambia prácticamente si consideras un campo u otro, si consideras los reales o los complejos,
porque en realidad lo que sustenta todo son las propiedades de campo, que igual tienen los reales y también los complejos. Entonces, a la conveniencia de lo que tú estés haciendo en cierto ámbito, pues puedes decir, bueno, aquí lo que me conviene es, en vez de tomar coordenadas reales, pues vamos a tomar coordenadas complejas. Es perfectamente válido. Y todo esto que estamos haciendo va a seguir saliendo porque, pues, los complejos igual tienen las mismas propiedades, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? ¿Está claro? Sí, sí. Ok, está bien. Sí, lo que pasa es que generalmente, didácticamente, pues se trabaja con los números reales porque son como los más conocidos, los más familiares, los más manejables. Pero sí, de hecho, por eso es que se desarrollan las matemáticas, porque de repente van siguiendo una línea las matemáticas y de repente se atoran en algo y dicen, no, pues aquí ya no, ya es incómodo trabajar con los reales, mejor vamos a expandirnos a trabajar con los complejos y todo se puede hacer sin problema. Bueno, así hablando en términos generales. Bien. Muy bien, muy bien. Otra pregunta, ¿no? Vamos a ver entonces un ejemplo de libro. Bueno, entonces aquí, bueno, aquí está el ejemplo 6.2.1. Sí están viendo el libro, ¿verdad? Aquí está diciendo que el cero, el vector, el subespacio trivial y el total son subespacios. Bueno, esta es la prueba le llama la prueba de los subespacios. Ahí están las mismas propiedades, como pueden ver ustedes. Y vamos a ver, bueno, este es el ejemplo de una recta. Yo me fui más allá, yo describí, bueno, esto es esto es en cualquier espacio. Vamos a matrices, miren, aquí está un ejemplo de matrices. ¿Sale? Entonces déjenme regresarme a la pizarra. Y entonces para trabajar ahora en matrices, vamos al ejemplo número 3. Matrices de n por n con coeficientes en los reales. Consideremos el conjunto siguiente. Ok, entonces, bueno, dice, a lo mejor va a estar en una tarea, pero no importa. Lo vamos a resumir. Bueno, antes de decir esto, consideremos para A una matriz de n por n fija. Ahora sí, consideramos el conjunto. Bueno, le seguimos llamando S, pero le podemos llamar cualquier otra letra. Entonces, estas van a ser las matrices cuadradas que conmutan con esta matriz fija. ¿Ok? Ese es el conjunto. Fíjense ustedes cómo estamos nuevamente definiendo un conjunto por medio de esta notación de siempre, donde está esta rayita, que es la que marca del lado izquierdo dónde estamos, en qué contexto estamos, en qué universo. Del lado derecho, la propiedad que tienen que cumplir. ¿Sale? Entonces, es un subespacio. Ese es un subespacio.
del espacio vectorial que ya conocemos. Aquí ustedes tienen que recordar que este espacio vectorial tiene, ¿qué cosas son? Las matrices cuadradas de n por n, que tiene una suma de matrices y tiene un producto escalar por matriz. Recuerden que aquí no estamos metiendo el producto de matrices, porque estamos solamente considerando la estructura de espacio vectorial. Si consideramos el producto de matrices, ya es otra estructura más rica que se llama álgebra. Esto nada más es un espacio vectorial. Entonces, ese es un espacio, subespacio de ese espacio vectorial. Primero, el vector 0 es la matriz 0. Recuerden que la matriz 0 es la que tiene puros ceros. Es de n por n. Entonces, esta está en S porque cuando yo multiplico A por 0, pues es 0, y es lo mismo que 0 por A, ¿verdad? Eso pues no lo tengo que verificar, ¿no? O sea, si lo quieren verificar es porque si A es A y J, entonces, pues por supuesto que si multiplico A y J por la matriz 0, pues me da la matriz 0, ¿no? O sea, esto por supuesto que es, esto es igual a la matriz 0, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, esto es obvio por la manera como se multiplican las matrices. Lo pueden decir simplemente de esta forma, ¿no? Esto ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, o sea, para desglosarlo, para que ustedes se acuerden de de qué estamos hablando, de cómo se multiplican las matrices y de que esto da justamente la propiedad de que la matriz 0 multiplicada por cualquier otra matriz cuadrada me da la matriz 0. ¿Ok? Entonces, la matriz 0 está cumpliendo justamente con la propiedad que queremos. Ahí está la propiedad que queremos. Entonces, por eso es que estoy diciendo de entrada que pertenece a S. Lo segundo es que si tomo dos elementos en S, ¿cómo les voy a llamar? Pues déjenme llamarles X y Y. Les pueden llamar X1 y X2, pero lo conveniente aquí es usar el mismo tipo de letra que se utiliza en la descripción del conjunto, ¿no? O sea, no vayan a usar minúsculas aquí, porque entonces no es que sea ilegal, pero sí se pueden confundir ustedes mismos y pueden confundir al profesor que esté calificando su ejercicio o su examen. Entonces, lo mejor, pues, es usar el mismo tipo de letra que ustedes tienen aquí en la descripción. Entonces, por eso aquí estoy usando la misma X y necesito otra, pues le llamo Y. Entonces, aquí ya sé que son dos matrices. Esto se traduce en que las dos matrices cumplen la propiedad. O sea, yo tengo esto y tengo esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? No tengo que desglosar esto, ¿sí? O sea, todo esto que escribí aquí, en realidad no es necesario, porque eso pues ya lo sabemos. Tampoco va a ser necesario desglosar la matriz A y la matriz X y la matriz Y. Puedo usar ya las propiedades que tengo de matrices, porque fíjense, esta propiedad ya la sabíamos, que esto se distribuye de esta manera. Y entonces puedo, ya que sabemos que se vale esta propiedad, es decir, si yo sumo dos matrices cuadradas y las multiplico por una matriz, es lo mismo que multiplicarlas y luego sumarlas. Y luego puedo usar estas dos condiciones que sé que se valen porque X y Y están en el conjunto. Entonces, aquí en vez de AX yo puedo escribir XA y en vez de AY puedo escribir YA y luego otra vez uso la misma propiedad distributiva pero por el otro lado. Entonces vean ustedes cómo sin desglosar yo puedo
llegar de esta cadena de igualdades, ya concluyo que esto es igual a esto, y por lo tanto la matriz X más Y cumple la propiedad de estar en S. ¿Sí? Es decir, concluimos que la matriz X más Y está en S. ¿Qué es lo que demostramos? Que si dos elementos están en S, la suma está en S. ¿Cuál suma? Pues la suma de matrices, que sé cuál es, porque estamos en el contexto de este espacio vectorial. Vean ustedes cómo no necesito avisar, ya está sobreentendido. O sea, hay algunas cosas que están sobreentendidas porque ya sé de ejercicios pasados, de teoría pasada, cuál es la suma y cuál es el producto escalar por matriz y cuáles son las propiedades que tengo. O sea, esto ya no lo tengo que justificar, esto ya lo sabemos, ¿sí? O sea, si ustedes, por otro lado, aparte, lo quieren justificar para estudiar, para acordarse de que se valen estas propiedades, pues lo pueden hacer, pero ya en el ejercicio, ya aquí simplemente pueden decir por propiedad de las matrices. Todas son matrices cuadradas, ¿ok? Entonces ya concluimos esto y ya demostramos la segunda condición de ser subespacio. Acuérdense que la segunda condición es, dados dos elementos en el subconjunto, su suma también debe estar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Y la tercera condición es tomar un escalar cualquiera, no real, y tomar una matriz en S. Inmediatamente que yo escribo que X está en S, entonces ya sé que se vale la condición AX es igual a X por A. Acuérdense que la A estaba fija, ¿sí? A denota una matriz fija. ¿Cuál? La que sea, no importa. Estamos en un nivel abstracto, es decir, en un nivel intermedio, porque no estamos especificando una matriz. Ahora, si especifican una matriz, pues igual se va a valer, porque lo estamos demostrando, lo estamos desarrollando para cualquier matriz A fija. Una vez que fijamos la A, entonces estamos considerando las matrices que conmutan con esa A fija. Entonces, si ya escribí X está en S, yo puedo desglosar eso a decir, es decir, lo que quiere decir esto es que A por X es igual a XA. ¿Sí? Entonces, quiero saber qué pasa con A por alfa X. Quisiera ver que A por alfa X es igual a alfa X por A. ¿Por qué quisiera ver eso? Porque lo que quiero es que alfa X esté en S, es decir, que cumpla la propiedad de estar en S. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues voy usando propiedades de las matrices, porque están de acuerdo que esto es lo mismo que esto. Aquí otra vez podemos usar propiedad de las matrices, ¿no? Eso lo demostramos, de hecho. Que los escalares, cuando yo multiplico un escalar por un producto de matrices, lo puedo meter donde sea, siempre y cuando no altere el orden del producto, ¿sí? Bueno, en este caso no estoy alterando el orden del producto, y en el siguiente paso sí lo voy a alterar porque precisamente esta matriz X cumple la condición de que el producto en un orden es igual al producto en el otro orden, respecto a A. No respecto a todas las matrices, solo respecto a A. ¿Sí está bien? Y ya que esto lo volteé por la definición, por estar en S, aquí, si quieren justificar, esta igualdad es, pues, X está en S. ¿Sí? Y finalmente, pues esto lo puedo escribir. ¿A dónde quería llegar? Pues a asociarlo así, ¿verdad? Para que ya me quede, esto otra vez es propiedad de las matrices. ¿Sí? Y entonces ya concluimos. O sea, si quieren pueden ustedes, aparte decir, por lo tanto, A por alfa X es igual a alfa X por A. ¿Sí? Pero si lo escriben así de claro, pues ya se sobreentiende, ya si yo califico esto, ya leo que esto es igual a esto, ya leí esto. Entonces ya esto quiere decir que la matriz alfa X, ahí está la matriz alfa X, cumple la propiedad de estar en S.
¿Está bien? Entonces ya llegamos a demostrar las tres condiciones de espacio vectorial. Entonces, la conclusión final, concluimos que S es un subespacio. Perdón, dije espacio, es un subespacio del espacio vectorial en cuestión, que es este, ¿verdad? ¿Sí se entiende? ¿Preguntas? Profesor, Dime. ¿podemos ver un ejemplo donde no se cumpla que es subespacio? Sí, déjame ver si hay uno en el libro. Ok. ¿De este ejemplo hay alguna pregunta? Bueno, aquí si quieren le ponemos un cuadrito de que ya acabamos este ejemplo. ¿No? ¿No hay preguntas? A ver. Déjenme ver si hay alguno, debe haber alguno en los ejercicios. Pero tú dices de matrices o de lo que sea, o de cualquier espacio. Pues de cualquiera podría ser. Ah, bueno, de cualquier espacio, hace rato dijimos que la esfera no es un subespacio de R3, ¿no? O podría ser uno de un polinomio. Bueno, vamos a ver primero uno que sí, ¿ok? De los polinomios ahí podemos encontrar uno que no, pero primero déjame ver el que sí, que es el que me interesa, mira. ¿Sí? Entonces, sobre ese ya después comentamos el otro. Entonces, fíjense bien en este ejemplo que sigue. Este va a ser el número 4. No, ¿qué ejemplo fue? Sí, es el número 4. Entonces, número 4. Le habíamos llamado polinomios con coeficientes reales. Consideremos el conjunto. Bueno, este conjunto sí va a ser más específico. Ese va a ser el conjunto de todos los polinomios que están en el espacio. Vamos a preguntarnos por cuáles polinomios tienen a 3 como raíz. Fíjense qué interesante. Esto de aquí lo que dice es que 3, el número real 3, es raíz del polinomio. Del polinomio P de X. Si ustedes lo grafican esto, ya saben ustedes que los polinomios son estas curvas continuas sin cortes. Y si aquí ubicamos el número 3, 0, 1, 0, 1, 2, 3. Entonces nos estamos preguntando por el conjunto de todos los polinomios de cualquier grado. Bueno, aquí me salió medio raro. El conjunto de todos los polinomios de cualquier grado que pasen por este punto, ¿no? De grado 1, de grado 2, en fin. Todos los que pasen por este punto. ¿Sí se los imaginan? Entonces son un montón de polinomios. Ese es el conjunto de todos esos polinomios. ¿Sí? Entonces este es uno, este es otro, este es otro, este es otro. Y así. Son una infinidad, por supuesto. Entonces, son todos los polinomios que tienen como raíz al número 3. Bueno, entonces es un subespacio. ¿Verdad? Rápidamente, el polinomio 0, el polinomio constante 0, pues claro que cumple la condición, ¿no? ¿Cómo le llamamos al polinomio constante 0? Pues vamos a llamarle O de x igual a 0. Es el polinomio constante 0.
que se graficaría pues como el eje X, ¿no? O sea, ese polinomio también pasa por este punto. Entonces, este polinomio está en S. Porque vale 0 en todos los puntos. Si lo evaluamos en cualquier número real, me da 0, pues en particular en 3. ¿Sale? Ahora consideren dos polinomios. Acuérdense que los polinomios cuando se escriben se ponen con todo y su variable. Si tomo dos polinomios en S, entonces, ¿qué cosa va a ser? Ya sabemos que P de X más Q de X ya sabemos qué cosa es P de X más Q de X, pero al evaluarse en S, perdón, al evaluarse en 3, pues es simplemente evaluar P en 3 y luego evaluar Q en 3, ¿no? Es decir, esto es 0 más 0. Entonces eso, ¿qué me dice? Que el polinomio P de X más Q de X sí va a estar en ese. Entonces, si yo sumo dos polinomios cualesquiera que estén en el conjunto, la suma también va a resultar en el conjunto. Y finalmente, si alfa es cualquier número real y P de X está en S, entonces cuando multiplico alfa por P en 3, pues eso también me va a dar 0. Entonces, por tanto, el polinomio que resulta de multiplicar este escalar por alfa también está en S, ¿no? O sea, es muy fácil porque pues en realidad lo único que estoy haciendo es usar las propiedades de los números reales, en particular la que me dice que 0 más 0 es igual a 0 y que alfa por 0 es igual a 0, es lo único que estoy haciendo. No estoy haciendo otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, esto resulta ser un subespacio del espacio de todos los polinomios. Y observen ustedes que no importa si yo digo que pasen por 3, o sea, que 3 sea raíz, o que pi sea raíz, o que raíz de 2 sea raíz, o que menos 5 sea raíz. Es decir, podría yo, de hecho, si beta es cualquier número real, entonces ese beta podría ser simplemente el conjunto de los polinomios que tienen a beta como raíz, o sea, tal que al evaluarse en beta es igual a 0. Y va a resultar igualmente ser un subespacio, sin problema, ¿no? O sea, aquí no usé ninguna propiedad específica del número 3, aquí puedo usar cualquier número real beta, ¿sí? Entonces, todos esos son subespacios. Pero, en cambio, si en vez de poner que sea igual a 0, le pongo los polinomios tales que P de beta sea igual a 1, pues entonces eso no va a ser un subespacio, ¿no? ¿Por qué no es un subespacio este? Este no es un subespacio. Bueno, pues para ver que no es un subespacio tiene que fallar una de las tres condiciones. Pero casi siempre falla la primera, aunque podría ser que cumpla la primera y las otras no, pero casi siempre se reconoce algo que no es un subespacio porque el vector 0 no está ahí, ¿verdad? El polinomio 0 no cumple la propiedad, ¿no? ¿Está bien? O sea, el polinomio 0, pues evaluado en cualquier cosa, si lo ven como función. O sea, cuando hablamos de evaluación, es porque están viendo a los polinomios como funciones. ¿Se acuerdan que
vimos que los polinomios se pueden ver como expresiones formales, pero también como funciones. Entonces, si estamos usando la evaluación y estamos diciendo P evaluado en 3, y esto lo estamos entendiendo, P evaluado en 3, entonces es que estamos visualizando el polinomio como una función real y que tiene su gráfica y que pasa por 3. Entonces, si en vez de considerar los polinomios tales que al evaluarse en 3 me dan 0, considero los polinomios tal que al evaluarse en 3 me dan 1, ahí, y considero todos los polinomios que pasan entonces por el punto 3,1, pues esos no van a ser un subespacio, ¿no? Y fíjense cómo más o menos se podría uno imaginar como una especie de plano que cae afuera, ¿no? Del origen, nada más que aquí el origen se representa con el eje X. O sea, todo el eje X es como el subespacio trivial, precisamente, el origen, el vector 0. Entonces, si ahora ustedes consideran los polinomios, todos estos polinomios que pasan por el punto 3,1, eso no es un subespacio porque está como separado, ¿verdad? Del origen. Ahora dirán ustedes, bueno, vamos a arreglar esta situación. Vamos, ¿qué tal si ponemos entonces, pues vamos a ponerle dos condiciones? O sea, vamos a poner el subconjunto B que sean los polinomios. Pues vamos a obligar a que sea 0. Que me sea 0. Que en vez sea 0, pero que en otro punto le podemos agregar más condiciones, ¿no? Bueno, déjenme poner números concretos. Que en 3 sea 0. Que en 4 sea 1. Pueden ustedes poner las condiciones que ustedes quieran, pero bueno, quería poner un conjunto donde sí estuviera el 0, pero este tampoco tiene el 0, ¿no? Esos tampoco, pueden ustedes poner aquí un montón de condiciones, las que ustedes quieran. Aquí nada más fue una condición, pero pueden poner dos. Y aquí, aunque sí se cumple la primera, el 0 cumple la primera, pero no cumple la segunda, ¿no? Entonces, nada más sería cuestión de encontrar un ejemplo donde sí estuviera el polinomio 0, pero pero no estuvieran los demás, ¿no? No sé si esto responde a la pregunta que me hicieron de conjuntos que podrían no ser subespacios, pues basta que, que no es que no tengan el 0, pero podrían tener el 0, nada más que ahorita no se me ocurre un ejemplo de polinomios así. No sé, déjame ver, podría ser tal vez, pues poner una condición más restrictiva, a lo mejor que el cuadrado sea 0, por ejemplo, ¿no? O sea, podríamos poner tal vez que el polinomio que el polinomio al cuadrado sea 0. Creo que este no es subespacio, aunque sí contiene al 0, pero no necesariamente subespacio, donde el polinomio al cuadrado pues es obviamente el polinomio por el polinomio. O sea, p de x al cuadrado es igual al polinomio por el polinomio. Entonces, todos los polinomios que al cuadrado son 0, el polinomio 0, pues sí, al cuadrado es 0, pero la suma de dos polinomios que al cuadrado sea 0, no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente dan 0. ¿Ok? Profesor, Dime. perdón, en donde dice que en cambio a
Ajá, Bueno, lo sí. anterior, ahí ¿por qué no cumple el 0? Perdón. Porque el polinomio 0 es el polinomio constante 0. Entonces, cuando tú evalúas el polinomio 0 en cualquier número real, pues, te tiene que dar 0. Y aquí tú estás pidiendo que dé 1. Entonces, no cumple, el polinomio 0 no cumple esta condición. ¿Sí? Porque acuérdate, el polinomio 0 es el constante 0, es decir, es el polinomio que aquí se dibuja como una línea recta, ¿no? Es justamente el eje X. O sea, este es el polinomio 0. Entonces, si tú estás pensando en que ese polinomio pase por el punto 3,1, pues no lo cumple. ¿Ok? Entonces, por esa razón, el polinomio 0 no está en este subespacio que aquí estoy dibujando como los elementos de ese conjunto los estoy dibujando así en color rojo. Entonces, este polinomio 0 no pasa por este punto, por lo tanto, no cumple esta condición. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces sería como si en beta sustituyéramos por un 0 o cómo. No, más bien es como si los que estamos sustituyendo en estos conjuntos son los polinomios. Es decir, los que estamos verificando si cumplen la condición son los polinomios, ¿no? Por ejemplo, otra vez, S beta. S beta, déjenme pasarlo para acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, más específicamente, el polinomio x menos beta al cuadrado, ¿no? O sea, ese es un polinomio. Vamos a ponerle p de x. Es un polinomio que pertenece a ese beta, ¿verdad? Aunque este polinomio x menos beta al cuadrado lo desarrollemos, o sea, x cuadrada menos 2 beta x más beta cuadrada, ¿no? Este polinomio, cuando tú lo evalúas en beta, pues te va a dar, por esta forma simplificada, te va a dar beta menos beta al cuadrado, te va a dar 0, ¿no? Entonces, sí podemos afirmar que este polinomio pertenece a ese beta, ¿no? Entonces, los que estás variando son los polinomios. En cambio, pues el polinomio x, si beta es distinto de 0, q de x igual a x, no pertenece a beta, no pertenece a ese beta, ¿no? Porque si tú evalúas q en beta, te da beta, que es distinto de 0. ¿Ok? ¿Sí está claro? Entonces, aquí tú puedes ir probando qué polinomios están y qué otros polinomios no están, de cualquier grado, ¿sí? Pero el polinomio constante 0, que al evaluarse en cualquier número real me da 0, pues ese sí cumple la condición. Siempre, ¿sí? Sí, de acuerdo. Alfredo fue el que me preguntó, ¿Adolfo? Adolfo, sí, ya Adolfo. me quedó más claro. ¿Sí? Ya, Ahora, sí. fíjate, en este conjunto que puse abajo, sí está el 0 también, ¿no? Porque el polinomio 0 al cuadrado me da